Vamos a dar paso ahora a la exposición del doctor Julio César Caroso Campos, presidente de Observatorio Perú. El doctor Julio César Caroso Campos es psicólogo con maestría en liderazgo y gestión educativa, diplomado en atención especializada en adultos mayores, diplomado en violencia escolar, diplomado en atención y prevención del bullying, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, conciliador extrajudicial, docente universitario, paz decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, paz decano del Consejo Regional de Lima del Colegio de Psicólogos del Perú, presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela y presidente ejecutivo de la Mesa contra el Acoso en la Escuela, entre otros varios señalamientos. Gracias. Buenos días con todos. Señor ingeniero Raúl Bao, doctor Hugo Neira, señores miembros de la mesa, del panel, autoridades de la universidad, de los centros educativos, jóvenes todos. La pertinencia de este tema es muy valioso porque hoy vivimos una suerte de bullying manía. Todo el mundo habla de bullying y a todo le atribuyen lo que es bullying, no siéndolo. Entonces, con ese propósito vamos a tratar de puntualizar los criterios más sobresalientes de lo que es el bullying. Y primero, hay algunas cosas que quisiera que también quedemos claras, lo que hemos titulado premisas a tomar en cuenta. En primer lugar, la calidad de vida debe prevalecer sobre la calidad educativa. En los centros educativos se hace todo lo contrario, se propugna antes que nada calidad educativa, pero el clima institucional de las escuelas es inseguro y prima la violencia. Nunca se va a conseguir calidad educativa mientras no se revierta lo que es prioridad en los centros educativos, calidad de vida. Las medidas correctivas, por otro lado, estimamos son las que deben implementarse para trabajar el bullying. No medidas sancionadoras, no medidas punitivas. Castigar a los agresores es algo que no tiene hasta hoy ninguna funcionalidad, tampoco lo va a tener. A quien perjudica la expulsión del agresor es únicamente al agresor, porque después de él aparece otro agresor. Lo que existe en la escuela y que llamamos bullying es malas relaciones interpersonales entre compañeros, con profesores, etc. La institucionalización de la convivencia es lo que nosotros consideramos es la más importante herramienta para trabajar, no el bullying, para mejorar el clima institucional. O sea, no hay que ver que la convivencia es necesaria para erradicar el bullying y la violencia. No hay que verlo así. Hay que ver de que la convivencia en la escuela es la más importante actividad que deben realizar los centros educativos. Ya se había dicho esto el siglo pasado, a fines de la década de los 90. El más importante aprendizaje que debe dar la escuela para el siglo XXI no es el de conocimientos, es aprender a convivir. Y hasta hoy eso es letra muerta. Y tenemos que comenzar a trabajar eso, como dije, para que reine un clima institucional saludable, de bienestar y democrático en la escuela. Y la otra cosa que también se manosea mucho, la disfunción familiar o la violencia familiar o la desestructura de las familias no es causa únicamente de que allí aparezcan los agresores. Es causa de que existan agresores, de que existan indiferentes e insolidarios y que existan pasivos, víctimas. Entonces, la convivencia que estamos haciendo referencia debe ser asumida tanto en el escenario educativo como en el hogar, indistintamente. No podemos solamente dedicarnos todo el trabajo educativo al centro escolar. La siguiente. Miren, acá tenemos las características más importantes del bullying, que es preciso que la tengamos en claro, porque así sabremos por qué proponemos medidas de prevención. En la escuela hay mucha violencia, muchas formas de violencia, pero el bullying
es solamente una de ellas y se caracteriza lo que ya se ha dicho, es entre pares. ¿Qué cosa es esto, violencia entre pares? Violencia entre compañeros. Bullying no es entonces de que uno de 5º grado humille, ridiculice a uno de 2º grado. No son pares. Básicamente el bullying ocurre en el salón de clases, más exactamente entre compañeros del mismo salón de clase. Se caracteriza también, este es un detalle importantísimo que deben ustedes reconocerlo para que se alarmen, ocurre sistemáticamente. La víctima puede ser maltratada toda la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. ¿Se imaginan entonces cómo se va deteriorando su salud mental? ¿Cómo se va afectando su emocionalidad? El agresor actúa intencionalmente. No es cualquier agresor, de que por allí ocurre una situación imprevista, se enoja, entra a una crisis de ira y maltrata a alguien. No, lo calcula. Como señalaba la doctora Vivian, por ejemplo, el ciberbullying, como el acoso a través de los teléfonos móviles, es una forma instrumental porque se planifica y se daña mucho más a la persona. En el bullying también se dijo, siempre hay 3 agentes que trabajar, no solamente con el agresor, hay que hacerlo con la víctima y también con los espectadores. Estos son los que convocan el ejercicio del bullying. No en otra forma de violencia estas cosas ocurren. Por eso es importante reconocer el papel que tienen los espectadores y lo que antes se preguntó, ¿cuántos de ustedes ven el bullying? Todos ven el bullying. ¿Y cuántos intervienen? Hoy día han levantado muchos de ustedes y los felicito, pero mayormente los espectadores no intervienen. Guardan silencio y por eso la víctima sufre aún más las consecuencias del daño que se le da. El bullying tiene muchas modalidades. Ahí se señalan algunas: verbal, física, psicológica, social y virtual, entre las que están estos acosos a través de las redes sociales. Hay uno que se emplea en las cámaras fotográficas de los teléfonos celulares que se llama happy slapping. Y existen otras modalidades, como ya se había señalado, el sexting, que se derivan del empleo mal de las redes, de la tecnología. Y quiero añadirles algo a esto. El que es víctima de bullying, no crean de que es solamente agredido verbalmente. Puede ser agredido verbal, física, psicológica, social y virtualmente. Es decir, el agresor puede usar todas estas modalidades para hacerle daño intencionalmente a su víctima. Se dan cuenta los riesgos que esto significa para la víctima y por supuesto para la calidad de vida en los centros educativos que señalábamos, eso no existe. ¿Por qué hoy estamos hablando del bullying y antes no? Porque hay un silencio en esto, nadie habla, la víctima no habla, los espectadores no hablan y naturalmente que tampoco van a hablar los agresores. Los profesores casi no ven el bullying porque se produce lejos de ellos, pero se están enterando hoy día de que esto existe. No obstante, muchos profesores aún siguen pensando de que esto siempre ha sido algo normal entre los jóvenes, entre los niños. Y esa misma filosofía la tienen los padres, lo que hace entonces de que el silencio se siga manteniendo, perjudicando a las víctimas. El bullying, esto es importante también, no es un problema individual, no es que yo sea el agresor y yo tengo responsabilidad en esto. Tampoco es que mi familia sea violenta y me haya educado dentro de la violencia, porque si así fueran las cosas, resolvemos el problema muy fácil. Aislamos al agresor, mejoramos a la familia, también la inspectoramos y se acabó el problema. Si todas las familias conviven mal, en todos los centros educativos no existe convivencia. Es un problema social, por lo tanto. Aprender a respetar de que somos diferentes. Todos somos diferentes. Y esa es la fuente esencial del conflicto. Y el conflicto es el eje sobre el cual se va a desarrollar el bullying y el maltrato. ¿Qué consecuencias produce el bullying? Víctimas que ya sabemos viven infelices y llegan al suicidio. Esas son situaciones muy concretas. Ya ustedes están enterados de estos. También hay agresores.
Y aunque muchos padres de familia se sientan satisfechos y tranquilos porque su hijo es un agresor, conviene señalar de que los agresores casi siempre tienen mayores riesgos de comenzar más tempranamente el consumo de alcohol, de drogas, formar parte de las pandillas, y son también estos los que engrosan las filas de la delincuencia juvenil una vez que se sale del colegio. De modo que trabajar prevención en la escuela es también trabajar un poco prevención de la delincuencia juvenil. Los espectadores que siempre están son insensibles, se insensibilizan cada vez más, se desentienden cada vez más del problema social. El profesorado sufre también las consecuencias porque como no sabe qué herramientas manejar, se frustra y actúa casi siempre con violencia adicional sobre las víctimas. En la comunidad educativa baja el rendimiento escolar. ¿Quién quiere estudiar en un ambiente de inseguridad? Y en la familia hay reacciones casi siempre desmesuradas, o se vuelven muy protectoras sobre los hijos o reaccionan de manera exigente contra el centro educativo. No se distingue hasta acá cuál es el problema. ¿Qué hay que trabajar? La convivencia, decíamos. ¿Convivencia escolar o convivencia en la escuela? Cuando uno dice convivencia escolar, y eso es lo que se ha manejado hasta hoy, es hay que enseñar a los escolares a convivir. ¿Quién les va a enseñar a ustedes a convivir? ¿Los profesores? Si ellos tampoco saben convivir. Y si no, se saben todas las investigaciones sobre los conflictos entre profesores. Existe bullying entre los profesores, existe acoso entre los profesores, existe el síndrome del quemarse por el trabajo, el estrés laboral entre los profesores. ¿Quién va a enseñarles entonces a convivir a ustedes? ¿Los padres de familia? Si tampoco sabemos convivir, ¿quién entonces? La convivencia no es dirigida, la convivencia es una construcción en donde deben estar involucrados todos los agentes educativos sin excepción y, de ser posible, los miembros de la comunidad. Este centro de convivencia es la que tiene que encargarse de hacer un diseño de qué es lo que vamos a trabajar para ejecutar luego un programa de convivencia. La siguiente, y aquí termino. La convivencia, Rosario Ortega es una de las más calificadas investigadoras españolas y mundiales sobre el tema. Conjunto de relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa. Esa es la convivencia. Pero a continuación señalamos algo que hay que tomar en cuenta para que vean lo que esto significa de complejo. ¿Existen relaciones interpersonales entre todos los miembros de un centro educativo? Yo estoy en tercer grado de primaria. Yo convivo e interactúo con los de cuarto, con los de quinto, con los de secundaria. No, yo solamente convivo con los de tercer grado, que es mi salón. Y allí están los conflictos, y allí puede ocurrir la violencia, y ocurre la violencia. Entonces el centro educativo tiene que hacer un diseño de un programa de convivencia integral, en donde estén todos los que hemos señalado antes. Y a su vez, cada aula, de acuerdo a sus características, tiene que, siguiendo ese padrón, hacer un diseño de convivencia en su aula. Porque las poblaciones son distintas, las edades son distintas. Hay colegios de varones, colegios de mujeres, mixtos. Y estas son variables que no se pueden dejar de lado. Y además, todo lo que significa, y aquí está el valor de la presencia del psicólogo en el trabajo de la convivencia en el aula. Configuran procesos, configuración, valores, sentimientos, actitudes, roles, estatus, poder, algunas cosas que había señalado la doctora Landázuri sobre habilidades sociales, sobre competencias. Todas esas cosas son herramientas de los psicólogos, que otros la trabajan también, es cierto. Si los psicólogos no tenemos por qué ocultar ni exclusivizar estas herramientas. Al contrario, lo inteligente en el trabajo profesional de los psicólogos es socializar estas herramientas, que significa compartirlas para que ustedes también puedan hacerlas y no estén dependientes de la función profesional de un psicólogo. Creo que la ley 29719, con esto termino por el tiempo, ha dado
una nota en uno de los artículos importantes, es el artículo 2, que reivindique el trabajo de los psicólogos en los centros educativos, porque ahí se señala de que el psicólogo debe trabajar en los centros educativos, en todos los centros educativos, en lo que es la convivencia. Es decir, prevención. Ese es el trabajo fundamental. Gracias.